Seguimos con este ciclo de vídeos sobre la inteligencia artificial. Hace un par de meses creo que hice el primer vídeo y quería dedicar unos cuantos vídeos para reflexionar sobre esta realidad que he de decir que me fascina y a la que le estoy dedicando también bastante tiempo. Tengo mucho interés por seguir el avance de la inteligencia artificial y no solamente eso, sino que quiero experimentar con ella, usarla, hacer cosas, porque creo que tiene un potencial enorme, grandísimo, para bien o para mal. Pero sigo teniendo ese espíritu positivo que me hace pensar que en general el uso, ¿no?, que vamos a poder darle va a ser un buen uso que nos va a llevar hacia un futuro ciertamente mejor, ¿no? Y esto tiene que ver también con algo que he visto últimamente y que me gustó mucho. Soy voluntario en la Expo de Osaka y soy voluntario en el pabellón del Vaticano, que está dentro del pabellón de Italia. He ido ya varias veces como voluntario, haré algún vídeo sobre esto también para contaros mi experiencia, pero quería compartir con vosotros algo que había visto en el pabellón de la Unión Europea, que me ha llamado la atención y me ha gustado. Este es el lema que tienen puesto en su fachada. En japonés dice así: Mirai o Hakugumu. ¿Hagukumu? Ahora no recuerdo si es Hagukumu, Hakugumu, pero significa educamos el futuro. Significa que tenemos esa preocupación porque el futuro sea dirigido en una buena dirección, claro que sí, y por eso tratamos de educarlo, de ayudarle para que se conduzca hacia un buen fin, y eso tiene mucho que ver a día de hoy con la inteligencia artificial y con su desarrollo. Y tengo una inquietud, porque he escuchado y leído que en un estudio sobre el uso que se hace de los modelos de inteligencia artificial, una de las cosas que se ha visto es que el uso más habitual de los modelos de inteligencia artificial es para la consulta de temas emocionales, psicológicos, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con el alma y lo que tiene que ver con el corazón. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y que hace cosa de un mes supuso un problema muy grande para OpenAI y su modelo de ChatGPT, porque uno de los parámetros importantes con los que hay que jugar en los modelos del lenguaje es el grado de satisfacción que el modelo debe tener en la respuesta que da a los usuarios, dándoles la razón o no dándoles la razón, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que hace cosa de un mes hubo un problema porque en ese darle la razón al usuario, ¿no?, o contentar al usuario, el modelo empezó a concederle al usuario y darle la razón en todo lo que decía. Pero claro, si el uso más frecuente que se hace de los modelos del lenguaje es para temas emocionales, pues esto supone un verdadero problema, porque imaginaros si el usuario lo que le está diciendo al modelo de inteligencia artificial es, por ejemplo, que quiere quitarse la vida y el modelo de inteligencia artificial empieza a hacer todo un razonamiento para acabar apoyando eso que le ha dicho el usuario y dándole razones para hacerlo, pues es una cosa muy grave, ¿no? Y entonces esto me preocupaba, pero hay algo en esto que me resulta más preocupante todavía. Y es algo que tiene que ver no con los modelos de inteligencia artificial, sino con nosotros. Tal y como dice
estudio que compartía con vosotros sobre el uso que se hace de los modelos de inteligencia artificial hace poco tiempo hablando con una compañera taiwanesa en clase de japonés. Ella me decía que utilizaba ChatGPT para que le diera consejos espirituales, ¿no? Que le ayudara a resolver sus problemas emocionales, un apoyo psicológico, ¿no? Y decía que le daba muy buenas respuestas y que estaba muy contenta con ese uso. Y yo esto lo comenté en el grupo de jóvenes de habla inglesa en la parroquia. Y una chica me dio una respuesta que me hizo pensar, ¿no? Esta chica dijo, si da buenas respuestas y nos ayuda, ¿por qué no lo vamos a usar? Cuando esta chica dijo eso, yo me quedé perplejo y dije, ahí va, esta es la manera que tenemos de reaccionar ante esto. Este es el criterio que tenemos a la hora de decidir el uso que le damos a la inteligencia artificial. Mirad, os voy a poner un ejemplo bastante simple que quizás nos pueda ayudar a entender esto un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, un día alguien me ofrece un trabajo para transportar una bolsa que pesa 10 kilos y que dentro lleva cocaína, y el trabajo que tengo que hacer es llevarla en mi coche desde aquí hasta aquí. Tardó media hora en el coche. Y entonces hago ese trabajo, media hora de coche, transporte de una bolsa que pesa 10 kilos y me dan un montón de dinero. Y digo, ahí va, qué trabajo más sencillo. Media hora de coche, transportando una bolsa que pesa 10 kilos y me dan un montón de dinero. Voy a seguir haciendo esto. Pero espera un momento. A lo mejor en este discernimiento hay más cosas que hay que sopesar. Vamos a ver. Esta bolsa de 10 kilos que lleva dentro. Esta bolsa de 10 kilos lleva dentro cocaína, que es una droga. Así que si yo transporto esto en mi coche, estoy colaborando con una organización criminal. Y no solo eso, sino que colaborando con esta organización criminal estoy ayudando a que mucha gente consuma esta droga y le haga daño. Así que estoy también contribuyendo a hacer daño a la gente con esto. Claro, cuando discierno esto, le digo a esta persona, no cuentes conmigo para esto. Esto yo no pienso hacerlo, no pienso entrar en esto. Es más, deberías de dejar de hacer estas cosas porque ni te hacen bien a ti ni le hacen bien a los demás, también diría. Pero esto es para que os deis cuenta de que no siempre, pero en determinadas ocasiones es necesario hacer un discernimiento un poco más profundo. ¿Cuál es el discernimiento que hacía esta chica? Si funciona bien, si da buenas respuestas para los problemas que tengo, pues vamos a usarlo. Si funciona bien como psicólogo, pues vamos a hacerle preguntas que le haría un psicólogo y que me ayude en esto. Pero oye, a ver, espera un momento. A lo mejor, antes de empezar a hacer esto, deberíamos de pensar un poco más profundamente. Este es el eslogan que le he puesto a este vídeo. Inteligencia artificial. Pensar antes de usar. Creo que es algo fundamental y que no sé hasta qué punto esto realmente lo estamos haciendo. Porque si uno se pone a pensar sobre este uso de la inteligencia artificial para acompañarnos y ayudarnos en temas emocionales y espirituales, en definitiva, para que el modelo de inteligencia artificial se convierta en nuestro director espiritual, deberíamos preguntarnos si queremos que una máquina sea la que nos guíe espiritualmente.
la que nos apoye emocionalmente en nuestros problemas, la que nos aconseje en medio de nuestras dificultades. Si he de seros sincero, creo que para mí el acompañamiento espiritual es algo fundamental. De hecho, cuando llegué a Japón, la primera cosa que hice fue hablar con el obispo y pedirle una lista de los sacerdotes que hablaban español para elegir uno que me acompañara espiritualmente. Y así lo hice y elegí a un sacerdote español al que voy a ver una vez al mes. Y con él comparto mi vida y él pues me ayuda, me aconseja, me corrige, cuando tengo un problema me ayuda. Y veréis, a lo mejor sus respuestas no son tan perfectas y tan especializadas como puedan ser las de ChatGPT, pero aunque se equivocase y aunque sus respuestas no sean tan perfectas como el modelo de inteligencia artificial, yo deseo que quien me acompañe espiritualmente, quien me guíe, quien me corrija, quien me ayude en medio de mis problemas, sea un ser humano. Y como soy cristiano, católico, pues quiero que quien me acompañe espiritualmente sea un sacerdote, que además no solamente me guía espiritualmente, sino que a través de él puedo recibir el sacramento de la confesión. Y creo que este discernimiento es súper importante. Como decía antes, no sé hasta qué punto estamos haciendo este discernimiento antes de usar la inteligencia artificial. Y en esto tenemos todos mucho que decir, porque el desarrollo de la inteligencia artificial no es solamente una cosa de los que están en las grandes empresas decidiendo por dónde tiene que ir el avance de la inteligencia artificial. Nosotros también tenemos mucho que decir. Si nosotros pensamos antes de usar la inteligencia artificial y nos damos cuenta de que quizá no sea adecuado empezar a depender emocionalmente de estos modelos del lenguaje, ni vemos que sea adecuado que una máquina sea la que nos acompañe espiritualmente, que sea nuestro psicólogo, que sea quien nos aconseje en medio de los problemas, quizás si nos damos cuenta de esto y no queremos que sea así, sino que sea una persona la que pueda darnos esa ayuda necesaria, pues dejaremos de usar los modelos de inteligencia artificial para esto, y al dejar de usar los modelos de inteligencia artificial para esto, probablemente el desarrollo de la inteligencia artificial no vaya por ahí, sino que vaya por otro lado. En ese sentido, todos tenemos mucho que decir. No es solamente cosa de los dueños de las empresas o de los que están en las partes más altas de las empresas de inteligencia artificial. También nosotros tenemos mucho que decir en la dirección por la que va la evolución de la inteligencia artificial. En este sentido, como dice el pabellón de la Unión Europea, también nosotros educamos el futuro. Porque además, ahora, ChatGPT es una pantalla en la que hay un cuadro donde podemos poner una frase y luego nos responde a eso que le hemos dicho y se establece un diálogo en una pantalla. Pero esto se irá desarrollando y junto con el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial vendrá también el desarrollo de los robots humanoides. Y eso que ahora es una pantalla donde nosotros tecleamos una frase y recibimos una respuesta, pues dentro de no mucho tiempo será un robot humanoide que quizá nos cueste diferenciar de un ser humano y que además pueda tener esta apariencia de aquí o quizá esta otra de aquí. Y no solamente que tenga esta apariencia atractiva, sino que además esté siempre diciéndonos lo que queremos oír. Y no solo eso, sino que además haga la comida, planche la ropa,
pase la aspiradora, lave los platos y no solo eso, sino que probablemente a estos robots humanoides les pongan también genitales artificiales. Así que, ¿hasta dónde podrá llegar el desarrollo de toda esta tecnología de la inteligencia artificial? Pues también en esto nosotros tenemos mucho que decir, siempre y cuando pensemos antes de usarlo, tengamos criterios adecuados de discernimiento sobre el uso que hacemos de la inteligencia artificial. Y no perdamos de vista nunca una cosa que es esencial, y es que la inteligencia artificial no es un humano. Que la inteligencia artificial, aunque pueda parecer humana, no lo es. No es un ser humano. Quizá esto ahora nos resulta fácil afirmarlo, pero ya digo que cuando los modelos de inteligencia artificial se parezcan a estos robots que tengo detrás de mí, pues quizá empecemos a tener nuestros problemas y empecemos a concederle a estos robots la dignidad de un ser humano, que no la tienen fundamentalmente porque no son un ser humano, son una máquina. Muy bien, misioneros, espero que esta reflexión os haya podido ayudar y sobre todo os ayude a pensar antes de usar la inteligencia artificial y así decidáis por dónde queréis que vaya su desarrollo. Un abrazo muy grande.